Bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar continuidad a esta actividad académica que es el Seminario General de Investigación. Y en esta ocasión nos acompaña Enriqueta Molina Macías. Ella es ingeniera agroindustrial egresada de la Universidad Autónoma Chapingo. Es maestrante en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha realizado estudios de especialización en propiedad intelectual, derechos de obtentor, recursos fitogenéticos, calidad de semillas, bioseguridad, fitosanidad, derecho ambiental y derecho a la alimentación en México, España, Estados Unidos y otros países. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional. Fue servidora pública en la Secretaría de Agricultura, habiendo sido titular del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas por 12 años. Desde el año 2015, forma parte de la firma legal Santa Marina y Esteta, Sociedad Civil, asesorando entidades nacionales e internacionales para establecer estrategias para la gestión de su propiedad intelectual. Colabora en calidad de especialista con el gobierno federal, el Poder Legislativo y entidades públicas y privadas en temas legales, regulatorios y comerciales de semillas, propiedad intelectual en variedades vegetales y recursos fitogenéticos. Es autora de artículos y colaboradora de revistas especializadas en agricultura y en propiedad intelectual. Colabora como conferencista, profesora o tutora en diversos posgrados, habiendo impartido cursos y conferencias en más de 85 universidades y centros de investigación, asociaciones y otras entidades en México y el extranjero. En 2021 ha publicado el estudio Fortalecimiento del Sistema de Protección de Variedades Vegetales, Beneficios Socioeconómicos para México. Entre las distinciones que ha recibido se encuentran la Medalla de Oro al Mérito, otorgado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en Ginebra, Suiza, el Premio Innovagro 2014 a la innovación institucional en Córdoba, España, la presea Dalex Elsa de la Asociación Mexicana de Horticultura Ornamental, el reconocimiento Cuetlaxóchitl del Sistema Productos Ornamentales, es agrónoma distinguida de la Asociación Nacional de Egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, presidenta del Comité Coordinador de Implementación de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal de 2014 a 2019, reconocimiento 2020, Mujeres del Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad, reconocimiento 2021 a trayectoria y aportaciones al sector del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y en el año 2021 recibió el Premio Nacional Agroalimentario otorgado a Santa Marina y Esteta SC. Muchas gracias, Enriqueta, por haber aceptado acompañarnos en esta tarde y poder darnos la conferencia que estamos esperando la participación. Adelante, por favor, Enriqueta, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy agradecida por la oportunidad de participar con ustedes. La verdad es que me siento muy honrada de tener esta invitación y bueno, sobre todo de poder compartir este foro con pues grandes amigos y maestros, ahora sí que desde la escuela y de después, dentro de la vida profesional. Así es que muchísimas gracias por la invitación, realmente muy, muy agradecida. Pues me voy a permitir platicarles un poco de tanto de semillas como de variedades vegetales, derechos de obtentor y recursos fitogenéticos, desde un punto de vista legal y normativo de la situación actual y pues cuáles son las expectativas a futuro. Ante los grandes retos que sabemos que se tienen, tenemos una población creciente que demanda cada vez más alimentos, pero no solamente en cantidad, sino en calidad, en valor nutritivo, y además con otro tipo de elementos, básicamente con que sean producidos de manera amigable con el ambiente, que sean sustentables, y que sean sustentables también desde un punto de vista social, es decir, que pues puedan tener características de reconocimiento y que contribuyan al desarrollo rural de los agricultores. Entonces necesitamos alimentos y por tanto semillas y variedades vegetales que resistan a condiciones cada vez más adversas ante las limitaciones de los propios recursos. Tenemos menos agua, menos suelos, los hemos ido erosionando,
los retos constantes de las plagas y las enfermedades. Y bueno, pues también es una cuestión de mercado, ¿verdad? Porque no solamente para los alimentos, sino también para abrir nichos de mercado, para el desarrollo de nuevos productos, y bueno, para especies ornamentales, para especies con distintos usos, pues también necesitamos generar tecnología que sea cada vez mucho más eficiente, con mejores usos de los recursos, y que al final de cuentas, pues siempre el elemento central que a veces parece que se nos olvida, siempre pues me toca participar en muchos foros y pareciera que los alimentos pues se dan en el súper, ¿verdad? Están en el refri y ahí, pero como que como sociedad pocas veces reflexionamos todos los pasos previos y todo lo que tuvo que ocurrir en el campo para que tengamos alimentos cada día en nuestras mesas. Y bueno, más allá de los alimentos, pues son muchos otros satisfactores los que nos ofrecen las plantas y la agricultura. Y podemos hablar pues de los fines industriales, en los textiles, en el chicle, el café, todas las bebidas espirituosas, ¿verdad? Y bueno, más recientemente con otro tipo de aplicaciones que si bien son muy tradicionales, en algunos casos estamos recuperando el conocimiento tradicional para el uso de colorantes, por ejemplo, colorantes naturales o de fibras. Y bueno, lo que es pues relativamente reciente es el biodiesel, ¿verdad? Que estamos ahora obteniendo combustibles de las propias plantas, y los usos medicinales, que siempre había sido un tema pues como nebuloso y como tabú en temas regulatorios. Siempre que hablamos de recursos genéticos, siempre hacemos la división de que es para alimentación y agricultura, porque bueno, pues tiene otras implicaciones toda la parte medicinal. Pero a final de cuentas todo esto pues proviene de la semilla. Y esta semilla como base de la sustentabilidad, porque a final de cuentas la semilla en su concepto más amplio, en cualquier parte de la planta que podamos utilizar para obtener un cultivo, pues es por tanto la base de la seguridad alimentaria. Pero más allá de eso, es una cuestión de herencia, y por eso el tema de la semilla siempre está pues muy vinculado a las filosofías, a la cultura, a las cuestiones regionales. Es decir, va mucho más allá de una parte meramente productiva, sino que está vinculada también a nuestras costumbres, a nuestros valores. Por supuesto, es una fuente de resistencia a condiciones adversas, y es algo que se mantiene en constante evolución, y parece que también eso a veces se nos olvida. Queremos, como cuando hablamos así de los bancos de semillas, como si fuera algo que vamos a conservar ahí inamovible, y que nadie pueda transgredir. Y pensamos a veces lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de los maíces nativos, ¿verdad? Como que los vamos a poner ahí en una cúpula de cristal para que nada les pase, y no es así. Sí hablamos de una conservación, pero dinámica, ¿verdad? En donde tenemos una evolución constante y una interacción tanto con el ambiente como con las comunidades, con los agricultores. Entonces, siendo la semilla el vehículo más sencillo de adopción, es pues ahora sí que la receta para toda la transferencia de tecnología, para que podamos adoptar o incluso cambiar de cultivos, hacer cambios tecnológicos, pues es a través de la semilla, que es algo que el agricultor es lo que pues de manera más natural puede adoptar. Cuando hablamos de otras tecnologías, de productos agroquímicos o de cualquier otro tipo de tecnología, mejoradores de suelo, qué sé yo, pues siempre es como que más complicado. Pero cuando hablamos de semillas, el agricultor sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer con la semilla. Y por tanto, bueno, por tanto, la relevancia de las semillas es fundamental, porque de ello depende no solamente pues la calidad de nuestra producción, sino también pues aspectos sanitarios, de calidad, de rendimientos, y bueno, todo lo que podemos lograr con la producción agrícola. Otro tema que es importante reflexionar es que
cuando hablamos de semillas pareciera que es pues un solo concepto y no es así. Cuando hablamos de semillas estamos hablando de distintas fuentes de semilla y que por tanto necesitan diferentes enfoques regulatorios, normativos, de incentivos, de esquemas de producción, de seguimiento, de calidad. Todo tendría que ser como más un traje a la medida. Y podemos hablar de distintas fuentes de semilla, desde la semilla de autoconsumo, que está muy vinculada a condiciones locales de adaptación, a veces muy específicas de ciertos nichos, y que están vinculadas también a aspectos culturales, no solamente en una adaptación ecológica, sino social, de alimentación, tiene todo un contexto más incluso cultural y de valores locales. También podemos hablar de mercados locales de semillas, donde pues hay intercambios entre los propios agricultores, o hay agricultores que se dedican a la producción de semillas y que ya en la localidad son conocidos porque tienen mayor cuidado y una selección específica hacia semillas, y en algunos casos pues también ciertos programas públicos, ciertas instituciones que se dedican a producir semillas de manera más local y más dirigida hacia este tipo de condiciones agroecológicas. Podemos hablar también semillas, digamos, de origen comunitario, en donde tenemos bancos de semillas, que ha sido una de las estrategias que se han seguido dentro de pues de las estrategias para garantizar el abasto local de semillas y como reservorios estratégicos de semillas, especialmente de semillas locales. Programas de fitomejoramiento participativo que se han impulsado en los últimos años y que aún pues siguen estando como en etapas, pues diríamos que un tanto preliminares, ¿verdad? Como que todavía nos hace falta explotar más esta posibilidad de tener fitomejoramiento participativo con la combinación de la experiencia y el conocimiento de nuestros agricultores con pues la innovación y la ciencia y la tecnología de nuestras instancias públicas, de los fitomejoradores, en fin, de los investigadores. Las variedades locales que han sido seleccionadas y desarrolladas por los propios agricultores y que tienen pues también ciertas particularidades y ciertos beneficios, ¿verdad? Ciertas cosas muy positivas que necesitamos preservar y aprovechar. Y bueno, tenemos pues ya lo que podríamos llamar las semillas, pues yo lo puse como industria de semillas, un poco más como ya las semillas mejoradas, ya las semillas que puede uno adquirir, que se importan, en fin, ya lo que podríamos considerar como un comercio más formal, en donde ya hablamos de una agricultura de mediana o de grande escala, y donde en general se tienen regulaciones mucho más estrictas y donde pues también hay mucha vinculación con la cadena de valor porque se generan variedades especializadas dependiendo del tipo de industria a la que nos estemos dedicando. Entonces tenemos que ver las semillas desde un punto de vista pues mucho más integral, teniendo siempre como centro a los agricultores, pero donde pues se vinculan toda la parte de la conservación y mejora de los recursos fitogenéticos, como todo este germoplasma en el cual se basan todos los trabajos de mejoramiento, la generación de nuevas variedades y cómo la producción de semillas, pues a final de cuentas tiene una interrelación con estos esquemas desde pues las semillas locales, estas semillas de autoconsumo, o bien ya las semillas que son resultado de un trabajo de fitomejoramiento que podemos considerar ya como nuevas variedades. Y dentro de todo esto, pues tenemos algunos instrumentos regulatorios. En el caso de semillas está la Ley Federal de Producción y Certificación y Comercio de Semillas, perdón, la Ley Federal de Variedades Vegetales en el caso de derechos de obtentor, y pues, pues un poco, digamos, para no decir que no tenemos nada en materia de recursos fitogenéticos, pues está la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, pero bueno, como vamos a ver hacia el final de esta pequeña charla, pues nos hace falta mucho trabajar en este tema. Si lo vemos desde un contexto internacional,
pues todas nuestras regulaciones tienen una vinculación con instrumentos internacionales, pero además, digamos que cada uno tiene un nivel de especificidad, ¿verdad? Un universo, si hablamos de las semillas como una cosa genérica, pues nos vamos a complicar mucho, ¿verdad? Por eso es que tenemos que irlo desmenuzando. Los temas agrícolas tienen distintas particularidades y por ello, pues como que tenemos que irlo rebanando en capas para facilitar la parte regulatoria y también para facilitar los instrumentos derivados, ¿verdad? Todos los programas de apoyo, las políticas públicas. Perdone. Si hablamos desde la base como la biodiversidad, pues bueno, México forma parte del Convenio de la Diversidad Biológica y a nivel nacional pues tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. De esa biodiversidad, pues ya si tomamos no lo que está como tal en la naturaleza, sino ya estos recursos que han sido transformados por la mano humana y donde hay ya una interacción, un enfoque y una selección de parte de las comunidades, pues hablamos de estos recursos fitogenéticos y pues ahí es donde tenemos solamente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que habla de la coordinación que tendrá que tener el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Recientemente tenemos la Ley de Protección al Maíz Nativo que pues en algo ahí contribuye, aunque pues con un enfoque muy puntual hacia el maíz nativo, pero nos quedan muchos otros temas no regulados como los derechos del agricultor, las leyes de acceso, la distribución de beneficios, y sin embargo, pues México forma el protocolo de Nagoya, no así del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que es como haber conseguido ya el nivel de prepa saltándonos la secundaria, ¿verdad? Así como que nos hizo falta esta parte. Tenemos en lo que son las variedades de uso común, está la ley de semillas. Aquí me voy a enfocar en las variedades de uso común, pero bueno, lo que son la producción y comercialización de semillas. Y digamos que a nivel internacional están los sistemas de semillas de la OCDE como un instrumento equiparable, digamos, con ciertos puntos en común. Luego, si hablamos ya de variedades vegetales, pues tenemos la ley con este nombre y a nivel internacional el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Y luego, si nos vamos mucho más específicos, ¿verdad? Dentro de esta pirámide, cuando ya hablamos de genes, pues tenemos la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados y, bueno, todavía si hablamos de la propiedad intelectual, pues estaría la ley de protección a la propiedad industrial y a nivel internacional, pues todos los convenios en materia de propiedad intelectual, el Convenio de París, y en materia de bioseguridad, el Protocolo de Cartagena. Hago esta mención porque pues a veces parece que queremos regular en algo de muy arriba, lo de muy abajo, y viceversa. Y no, pues digamos que cada una de estas capas tiene su ámbito y su equivalencia, y al mismo tiempo su coexistencia, es decir, están vinculados, pero pues ahora sí que están juntos, pero no revueltos. Si hablamos de la ley de semillas, que regula todos estos aspectos de la producción, de la certificación de semillas, las categorías, en fin, las variedades de uso común, que es una de sus principales aportaciones, al principio muy poco entendida, a veces siento que sigue siendo poco entendido, pero que tiene por objeto el que pues podamos incorporar este tipo de variedades en listados en donde se reconozca legalmente su existencia y con esto evitar la apropiación ilegítima de este tipo de materiales que son resultado de las prácticas, de los usos y las costumbres de las comunidades. Entonces esto es un instrumento contra la biopiratería pues digamos cristaliza a través del Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. Cuando hablamos de variedades nuevas, pues tenemos la Ley Federal de Variedades Vegetales, que pues está en proceso de revisión nuevamente, después de unos 15 años que se ha intentado reformar, pero bueno, pues está nuevamente en la nueva composición del Congreso.
y pues lo que mencionábamos, ¿verdad? En el caso de la ley, de los recursos fitogenéticos, tenemos solamente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Maíz Nativo, y bueno, más recientemente se creó el Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, que pues bueno, no han difundido cuáles han sido los avances en esto, pero lo iremos desmenuzando ahorita a lo largo de esta mañana. Si hablamos de semillas, pues por hablar de las aportaciones, de las bondades que tiene esta regulación, podemos decir, en primera, el que se amplía el concepto desde un punto de vista de toda la regulación, todo el contexto, a cualquier tipo de semillas. Y en ese sentido es que se empiezan a abrir algunos de los conceptos que estaban como muy acotados, pensando solamente en semillas botánicas, ¿verdad? En cultivos anuales, y que ahora pues se da esta mayor flexibilidad pensando en materiales de propagación y en semillas de hortalizas que a lo mejor tienen algunas particularidades distintas a las semillas de cereales, por ejemplo. Entonces, esto es una cosa positiva. La ley de semillas mantiene este espíritu de promover la investigación, la producción y la asociatividad. De hecho, esa es una de las últimas reformas, ¿verdad? El de que la Secretaría promoverá las asociaciones de productores, de agricultores, el fomento a la investigación. Toda esa parte pues se establece muy claramente dentro de las políticas de semillas establecidas en la ley. El proceso de calificación de semillas, que también se abre un poco, porque anteriormente pues era muy acotado a un esquema tradicional, ¿verdad? De básica, registrada, certificada y tantán, y todo lo demás pues quedaba como en un hoyo ahí sin definir, y como que no reconociendo la realidad de las semillas, como decíamos, de todas las distintas fuentes de semillas y los distintos mercados de semillas que podemos tener. Se fortalece la regulación en la comercialización con el propósito de darle mayor certidumbre a los agricultores. Se crea el Sistema Nacional de Semillas, el cual está operando y el cual pues hay distintos grupos de trabajo dependiendo de las líneas específicas. Eso es algo que está operando como un mecanismo de coordinación. El Fondo de Apoyos e Incentivos, que pues cada año nos dicen que ahora sí tiene recursos, pero tampoco no hemos visto si ya por fin va a haber proyectos específicos en este sentido, pero bueno, está establecido en la ley. Y algunos instrumentos normativos importantes, que son las reglas para calificación de semillas, que eran las anteriores normas técnicas en los años 80, y que durante 40 años no se actualizaron, y que bueno, pues ahora tenemos ya estas reglas que establecen los estándares y digamos, todos los factores y niveles de calidad que deben de cumplir las semillas para que se les asigne una categoría específica de calidad. Y las guías para la descripción varietal, que nos permiten pues describir estas variedades con fines de registro, ya sea dentro de la ley de semillas, en el catálogo nacional, o bien para fines de protección, ¿verdad? Esto está armonizado con la Ley Federal de Variedades Vegetales. La calidad de semillas, pues bueno, está establecida por estos 4 elementos en cuanto a su calidad genética, que es uno de los puntos fundamentales, y que anteriormente eran un poco como evaluados a ojo, y que actualmente pues es necesario cumplir con estos protocolos, con estas guías para descripción de variedades, que permite pues tener información más acorde a la identidad de las variedades, y que eso sea lo que nos permita garantizar la identidad, que eso es un elemento fundamental para el agricultor. La calidad fisiológica en cuanto a su capacidad para propagarse, no solamente su porcentaje de germinación, sino pues nuevamente dependiendo del tipo de especies, esto puede ampliarse este concepto dependiendo del cultivo, y que eso se acota ya de manera más precisa en las reglas que son para cada cultivo. La calidad fitosanitaria, el que no vayamos a propagar problemas, y su calidad física, es decir, el grado de pureza. Y todo el proceso de certificación durante todas las etapas, desde que se siembra hasta que se vende la semilla, tiene que haber todo un proceso de seguimiento y de verificación, de trazabilidad, que es ahí
en donde, bueno, se tienen las semillas certificadas, pero donde hace falta en otro tipo de semillas. Se abren los conceptos de las categorías, que anteriormente pues nada más eran básica, registrada y certificada, e incluso la original estaba un poco nebuloso también si era una categoría. Ahora se establece claramente que la semilla original es aquella que tiene el mayor grado de calidad genética, tampoco es de quién la tiene, porque un poco así decía, pues es la que está en las manos del investigador. Y dicen, bueno, pues también puede ser semilla original de una, que sea de una comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Que son, si hablamos de una variedad de tuna, pues no necesariamente está en manos del investigador. Entonces, más bien se vincula hacia su identidad, a su nivel de calidad genética, y esa no se califica, ¿verdad? Esa simplemente se declara, y ya lo que son las semillas calificadas, que son calificadas tanto por el SNICS como por algún organismo de certificación, que pues también no se ha creado ninguno, ha habido muchos intentos, hay la norma oficial, pero no se ha podido abrir esta parte, pero no hay un impedimento legal ni regulatorio, ¿verdad? Más que nada de un poco de capacidades, de recursos, en fin, son otros factores. Y quienes pueden calificar esto, pues es en las semillas como tal certificadas, que aquí es un poco confuso para quienes no están muy vinculados con el tema, porque pues ahora son semillas calificadas, y las semillas calificadas son la básica, la registrada y la certificada, y las habilitadas, ¿verdad? Que por alguna razón no cumplieron cabalmente con alguno de los estándares. Habitualmente es por cuestiones en zonas cuarentenadas. Esto, el origen, digamos, es en el caso de trigo, donde cumplían perfectamente con todas las condiciones, incluso con calidad fitosanitaria en cuanto a no tener esporas de carbón parcial, ¿verdad? Que era el problema particular, pero pues no podían salir de la zona. Entonces, y por tanto no cumplían con las especificaciones, ¿verdad? Entonces, se creó esta categoría de habilitada, que pues puede utilizarse también para otras circunstancias, sobre todo cuando hay un déficit regional de semillas. Y luego están las semillas declaradas, que son aquellas en las que el propio proveedor, el comercializador o el distribuidor de semillas declara la calidad. Esto pareciera que es pues que están fuera de norma o algo. No es así, es simplemente que es el propio proveedor el que se hace responsable y es el que garantiza la calidad que se está declarando en la etiqueta. Tenemos además algunos instrumentos, el director de productores y comercializadores, que ya existía, que actualmente se declara con 1000, antes tenía casi 3000, no sé por qué ahora son menos. Espero que no sea porque ya hay menos gente dedicada a las semillas, sino que sea dentro de un proceso de validación. El Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, que tiene más de 3000 variedades inscritas. El catálogo de mantenedores, que son aquellas personas aprobadas para mantener la identidad de las variedades vegetales y que como tal no existe, pero bueno, hay una columna dentro del catálogo que dice quién es el mantenedor. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la producción de semillas certificadas se ha reducido de manera drástica, de más de 300,000 toneladas, ahora sí que casi 100,000 toneladas, un poquito más de 100,000 toneladas ha sido la reducción en los últimos años. Y pues esto nos hace reflexionar a que ahora hay muchas voces tratando de retomar una productora nacional de semillas. Aquí se hubiera hecho más larga la serie anual, pues ese realmente no es la solución, porque actualmente pues hay una capacidad nacional importante para poder atender los requerimientos. Más que nada es un problema en mi opinión, de demanda, ¿verdad? Si el agricultor no está muy convencido de para qué necesita un proceso de certificación y puede adquirir semillas, pues aparentemente más baratas de cualquier otra fuente, pues eso a final de cuentas tiene un impacto en todo esto. Entonces, y se ve también en los problemas frecuentes de piratería, ahora incluso pues vía internet, ¿verdad? Le venden a uno gato por liebre muy fácilmente. Entonces es necesario fortalecer toda esta parte de que el propio agricultor sea el que se cuide, ¿verdad? Que
pida o que exija garantías de calidad, que pueda reservar muestras de semilla, por ejemplo, para el caso de problemas, que siempre reserve etiquetas, facturas, en fin, documentación que ampare la adquisición de la semilla para poder, en su caso, pues reclamar, ¿verdad? Se necesitan programas más específicos y un conocimiento. Actualmente se están lanzando diversos programas, por lo menos en documentos, eso está bien, pero la producción de semillas requiere planeación, no es así como que pues mañana necesito otras 10 toneladas, ¿verdad? Se requieren años de incremento de semillas, se necesita desarrollar antes de esto pues las variedades vegetales necesarias, entonces hay que hacer pues programas focalizados con una visión de largo plazo. Y bueno, pues habrá que reconocer los instrumentos que sí ya se han generado, la Política Nacional de Semillas, el Programa Nacional de Semillas, el Sistema Nacional de Semillas, los comités consultivos estatales, pero pues todo eso ya necesita traducirse en instrumentos operativos, ¿verdad? En cifras que recién acaba de publicar el SNICS. Yo nada más aquí seleccioné algunos cultivos, pero bueno, se habla de estas más de 3,000 variedades inscritas en el catálogo, pues se utilizan menos de 500 realmente en programas de certificación. Entonces, y bueno, pues a mí me llamó la atención el caso de cebada, que de 21 variedades que están enlistadas, pues solamente se certifican 2. Eso quiere decir que tenemos una gran deficiencia de oferta tecnológica. Y algo que hemos visto también son los plazos, ¿verdad? A veces se generan variedades, pero de qué que le llegan al agricultor, pues pueden pasar 7 o 10 años. Entonces, para entonces a lo mejor ya las problemáticas son distintas. Entonces ahí tenemos pues un reto importante. En el tema de derechos de obtentor, pues otra vez muy vinculado con todo esto, porque finalmente las semillas pues vienen de algún lado, ¿no? Es por la generación de estas variedades vegetales. En el caso particular de la ley de variedades vegetales, pues son las nuevas variedades que buscan atender cualquier tipo de deficiencia, ¿verdad? Que sean con mejores capacidades de adaptación, mayor resistencia a ciertas condiciones adversas de plagas, enfermedades, salinidad, sequía, en fin, cualquiera vientos, ¿verdad? Cualquier problema local, y que nos permitan hacer un uso más eficiente de los recursos, que se nos facilite el manejo. Aquí en la fotografía pues pueden ver pues que se trata de una variedad de chile resistente y otra susceptible a una enfermedad. Entonces, este es el tipo de problemáticas que se pretenden atender con la mejora de variedades vegetales. Y bueno, que no lo voy a explicar con mucho detalle, pero nada más para decir que este tema pareciera que es nuevo, y que es algo así como, pues que surgió a lo mejor con el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? De los 90s, pero no. Este esquema de reconocimiento al derecho del obtentor data de los años 60. México fue muy vanguardista al incluirlo en la Ley de Semillas de 1961, donde estableció el Registro Nacional de Variedades de Plantas, y a lo largo de todos estos años, pues ha habido distintas regulaciones que han incluido el tema del reconocimiento a la innovación que se realiza en variedades vegetales. Y bueno, pues estamos en el 2022 y estamos con una nueva versión de una nueva iniciativa de reformas para actualizar la Ley Federal de Variedades Vegetales. ¿Por qué necesitamos proteger? Pues porque se requieren muchos recursos, no solamente infraestructura y gente y dinero, ¿verdad? Pero pues sobre todo el recurso tiempo, que es el invaluable. Entonces, para generar una nueva variedad vegetal se requieren muchos años de investigación, se requieren bancos de germoplasma, nuevas técnicas de fitomejoramiento, se requiere pues realmente de mucha inversión tecnológica y de capital intelectual, ¿verdad? Y por eso las regulaciones en materia de propiedad intelectual en variedades vegetales buscan reconocer este esfuerzo. Y en el caso de México, pues tenemos un esquema, pues el más acorde a materiales de propagación y el más flexible, digamos, el más permisivo en cuanto a su vinculación con la agricultura y la alimentación. En el otro extremo podrían estar las patentes, que es algo que tienen otros países.
México ha adoptado este esquema de derechos de obtentor como un esquema especializado en donde se reconoce a los que han desarrollado nuevas variedades vegetales, de entrada como un derecho moral, como el derecho de autor, ¿verdad? Es algo ya inherente a quien ha desarrollado estas nuevas variedades vegetales, pero bueno, también un derecho patrimonial al aprovechamiento exclusivo, aunque de manera temporal, a todas estas variedades. Esto es algo muy, pues tiene muchas bondades, tiene distintas excepciones, tanto al uso propio, es decir, que el propio agricultor pueda reservar una parte de su cosecha para utilizarla como semilla, aún siendo variedades protegidas. La excepción a la investigación, que se puedan tomar estas variedades protegidas como insumo para generar nuevas variedades. Esto acorta los plazos de manera muy, muy importante. Al final de cuentas, cuando vencen los derechos, pues se hacen de dominio público y por tanto cualquiera puede utilizar estas variedades, así es que es otra de sus bondades. Y bueno, los requisitos es que las variedades sean diferentes de cualquier otra que se conozca, incluyendo las variedades nativas o las variedades tradicionales o las variedades de uso común, el que sean homogéneas, lo suficientemente uniformes como para poder describirlas y que mantengan estas características a través del tiempo y de ahí la estabilidad. Adicionalmente tienen que ser nuevas, no se deben haber comercializado más allá de un año en México, o de 4 a 6 años, dependiendo de la especie en el extranjero, y los plazos actuales pues son de 15 a 18 años, dependiendo también de la especie. Actualmente hay una iniciativa de reformas que ya tiene algún rato, pero pues bueno, este es un compromiso que ha adquirido México en diversos acuerdos internacionales, en el Acuerdo Transpacífico. Se estableció ahí un periodo de 4 años, los cuales se vencen o sea, ahora sí que esto fue en 2018, entonces hacia noviembre de este año, pues tendríamos que tener actualizada nuestra legislación, y esto es algo que causa como mucha roncha. Yo tendría que decir que pues México tiene ahora el compromiso, pero México ha tratado de modernizar su regulación desde mucho antes. Esta es una necesidad realmente tecnológica más que una imposición externa de acuerdos comerciales. Y pues aquí para hacer un comparativo, ¿a qué se aplica toda esta ley? Pues a todo género y especie. Así era con la ley vigente y así se continuará si México moderniza su legislación. Las condiciones son exactamente las mismas, pero curiosamente pues los beneficios son mayores. En cuanto a las excepciones, que lo voy a mencionar ahorita en la siguiente lámina, la vigencia sí se amplía, pero pues si consideramos el tiempo que se requiere para generar una nueva variedad vegetal, pues es simplemente algo un poco más justo, más equitativo para los fitomejoradores, y bueno, se amplía también el alcance. Aquí voy a detallar un poquito a qué se refieren estas excepciones. Cuando hablamos de la investigación, eso se mantiene en ambas, tanto en la ley vigente como en la iniciativa, el uso propio igual, pero fíjense qué curioso que las excepciones se amplían y es algo que pues nadie menciona, nada más pues parece que estamos en contra de que nos impongan cosas, pero la iniciativa de reformas incluye provisiones más actuales de los convenios internacionales, de ahí lo de UPOC 91, que es el acta al que querríamos adherirnos. Si hablamos del 91, bueno, como no veo las cámaras, no sé qué edades tengan los que están por acá, pero en el 91, pues bueno, ahora sí que ya llovió y nosotros apenas queremos, según actualizarnos, ¿verdad?, hacia esa legislación. Pero bueno, la cosa es que incluye temas mucho más amplios. Se incluye el uso privado y no comercial, o sea que yo podría tener mi huerto familiar y eso también estaría en las excepciones, y también el uso experimental. A lo mejor yo quiero no solamente hacer mejoramiento, sino hacer otro tipo de investigaciones. Y el alcance, bueno, actualmente solamente es el material de propagación, pero a veces no es tan fácil de distinguir, ¿verdad? Si hablamos de flores cortadas, a lo mejor eso es un poco más obvio, pero si hablamos de granos, ¿verdad?, de semillas, pues eso ya no es tan fácil de nada más verlo y decir, a ver, ¿qué será? ¿Ya será grano o apenas será semilla? ¿Verdad? Eso no es tan fácilmente de observar, y por eso se amplía este concepto. Y otra cosa que ahora no da tiempo de explicar con más detalle, que son las variedades esencialmente derivadas, que son variedades protegidas a las que se les modifica
alguna característica y que, pues, digamos, todas sus características principales siguen siendo las mismas. Aquí en este caso puse una papa que se oxida y otra que no, ¿verdad? Entonces esto sería un ejemplo de una variedad esencialmente derivada y esto es parte de lo que se incorpora en esta iniciativa de reformas. Los retos en este tema, bueno, ahí pueden ver la evolución que ha tenido la emisión de títulos y la presentación de solicitudes que pues se ha ido reduciendo también en los últimos años. Y bueno, si vemos en el caso de las solicitudes mexicanas, implican aproximadamente una tercera parte. Entonces es muy importante, debo decir que Chapingo es casi número uno en variedades, solamente después del INIFAP, pero con también una gran diversidad de cultivos, que eso es algo muy, muy relevante. Pero hay muchas instituciones, muchas universidades mexicanas que no tienen esta política ya interna de registrar lo que se genera. Entonces eso es algo que tendríamos que promover. Pero más allá de eso, nos hace falta fortalecer también los mecanismos para transferir la tecnología, porque generar la variedad ya es una gran cosa, pero si no le llega a los agricultores, pues tenemos ahí un eslabón perdido. Entonces es muy importante el revisar los mecanismos internos, el poder hacer alianzas con el sector privado, de tal manera que podamos explorar otro tipo de esquemas, de licenciamiento, de exclusividades, en fin, el tratar de promover el que pues las instituciones se dediquen a investigar y que sean otros los que se dediquen a producir las semillas y a vender y a comercializar y a hacer mercadotecnia, ¿verdad? Para que a final de cuentas haya un beneficio colectivo y que podamos reducir estos plazos de transferencia de tecnología. Y otro tema, pues, esencial para que esto pueda, pues, realmente darle el empuje que necesita México, es el ejercicio del derecho. La piratería es un tema que, pues, está haciendo que las inversiones se vayan, sobre todo en el sector ornamental. Empieza a ser un problema en otros sectores, sobre todo exportadores, en donde se requiere pues dar la mayor certidumbre y además una certidumbre de largo plazo. Estamos perdiendo oportunidades. México debería ser una potencia exportadora en flores y no lo es. Estamos apenas sobreviviendo porque usamos muchos materiales o ya muy viejos o pues simplemente piratas. Entonces este será uno de los retos importantes que tengamos. Y luego finalmente en recursos fitogenéticos, si bien pues lo estuve tratando un poquito a lo largo de esta presentación, si pensamos en toda la riqueza que representa, siendo México uno de los países con mayor diversidad, pero además con un conocimiento vinculado a toda esta riqueza, con selección de variedades locales, con una gran diversidad de especies, muchas de ellas pues poco conocidas y poco exploradas y también poco investigadas, y ahí es donde está todo el potencial de todos estos recursos que pues son una fuente de diversidad y una fuente de genes, ¿verdad? Que sería muy importante el poder aprovechar, que por supuesto tienen que tener una política pública específica, puesto que están vinculados no solamente a la seguridad alimentaria, que es uno de los temas prioritarios en la agenda nacional, sino pues para el propio desarrollo y no solamente rural, sino de México. Yo ahora pues veo que ya están haciendo investigaciones para el control de diabetes con la Dalia en otros países, ¿verdad? Cuando pues nosotros hemos venido insistiendo que este es un gran potencial, es un conocimiento tradicional. Chapingo ha encabezado muchos de los estudios que se han hecho en este sentido, pero bueno, pues al final de cuentas estamos a punto de que sea otro el que se lleve pues los beneficios. Entonces, en este sentido necesitamos tener presente todo el valor que pueden representar estos recursos en sus distintos usos y en sus distintos valores, no solamente desde un punto de vista alimenticio, nutricional, sino también desde un punto de vista agroecológico, económico y por supuesto el valor que tiene social, religioso, simbólico de muchos de estos recursos. Y pues nada más les puse aquí unos ejemplos, ¿verdad? Si hablamos de tajetes, del género tajetes, pues a lo mejor con fines ornamentales en los días de muertos,
pero también pues para colorantes, para fines alimenticios, ¿verdad? Con el pericón, que es pariente, ¿verdad? Que es primo, que también se utiliza, para fines medicinales como bioplaguicidas, que también pues se han encabezado muchas investigaciones por parte de Chapín, ¿verdad? El doctor Cerrato. Desde el punto de vista de otras flores, ¿verdad? Como la dalia, pues tanto ornamental, pero también medicinal y alimenticio, desde el tubérculo, ¿verdad? Que tiene también grandes beneficios para la salud. Las verdolagas, que pues creo que nada más no las sabemos comer de una sola forma, cuando en realidad pues es como muchos otros alimentos, tendría muchas formas de preparación, y que pues también ya hay otros países que la están refiriendo como el alimento del futuro por su contenido en omega 3. Entonces, al rato vamos a importar cápsulas suizas, ¿verdad? De verdolagas en polvo, mientras que nosotros acá no hemos querido impulsar de fondo este tipo de cultivos, este tipo de especies poco utilizadas, poco conocidas. En el caso del chayote, sus usos medicinales, tenemos ya algunas patentes de la UNAM en conjunto con el Colegio de Posgraduados respecto de su uso antitumoral para el cáncer. Y bueno, finalmente, como ejemplo, nada más de este listado muy corto, la jatrofa, con sus fines alimenticios, cosméticos y también para el biodiesel. Todos estos temas pues requieren, por su complejidad, requerirían una legislación propia en donde se pueda ver de manera integral todas las acciones que son necesarias, la conservación in situ, la conservación ex situ, la utilización, la generación de capacidades, los bancos de germoplasma, la coordinación de todos estos temas de manera articulada, de tal manera que podamos ir generando capacidades. Muchos de los expertos en estos temas pues ya están igual que en la edad de los agricultores, ¿verdad? Que ya empieza hacia el último cuarto, ¿verdad? Entonces necesitamos promover que los jóvenes se interesen en este tipo de temas, en estos estudios, y que haya también apoyos específicos hacia proyectos de conservación, de aprovechamiento, de diagnóstico, pues todos estos estudios de prospección, de conservación en los bancos de germoplasma, de caracterización morfológica, de caracterización molecular, de búsqueda de genes específicos, en fin, hace falta todavía mucho mayor decisión en la conservación de todos estos recursos. Y bueno, el reto aquí, pues el número uno, pues será la regulación. Mencionaba que está la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que lo que establece es que el SNICS será quien coordine las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, pero pues casi que hasta ahí, ¿verdad? Entonces es una cuestión muy, muy limitada, y pues lo que más gracia hace es que las leyes que sí mencionan estos temas son la Ley de Bioseguridad, que define los centros de origen y diversidad. Y bueno, pues ahora en la iniciativa de reformas a la ley, ante tanta presión de que es muy importante regular esto, pues ya metieron los derechos del agricultor, ¿verdad? Así en un artículo ahí insertado, desde mi punto de vista, pues pésimamente, ¿verdad? Porque es, si a uno le importa algo mucho, pues no es para que le ponga un parche a otra cosa, ¿verdad? Sino es para que desarrolle un instrumento específico que realmente pueda atender de manera integral la cuestión del acceso, la distribución de beneficios, los derechos del agricultor, que es lo que está insertado ahí en la Ley de Variedades Vegetales, y la decisión de si vamos a incorporarnos al Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación en la Agricultura. Creo que México está ahora en condiciones como para tener un mejor perfil en la participación de esto. Hemos suscrito el protocolo de Nagoya, pero pues como sector agrícola estamos como perdiendo el liderazgo de estos temas. Pareciera que es solo ambiental, y no, el mayor interés es justo en todos estos recursos genéticos agrícolas, que es donde está una gran riqueza. En el 2002 se creó el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, el SINAREFI. Se establecieron 44 redes, se creó el Centro Nacional de Recursos Genéticos en Tepatitlán. Se tuvieron resultados muy importantes que pueden ser consultados en diferentes publicaciones en el sitio del SNICS. Tratando de no perderlo, pues se creó la Red Mexicana de Recursos Fitogenéticos, ¿verdad? La REMERFI, me faltó una R.
Pero, y bueno, y ahora se crea el comité sectorial, pero pues seguimos sin ver presupuestos, acción. Entonces estamos igual que hace 20 años, ¿verdad? Donde ya había un esfuerzo, no es que el Sinarefi lo haya creado, sino que ya había un esfuerzo y simplemente se trató de articular todo esto, pero sobre todo pues de dar recursos. No es que el dinero sea la felicidad, pero cómo ayuda, ¿verdad? Si queremos hacer investigación y si queremos crear capacidades, es muy importante que podamos tener programas específicos con objetivos muy, muy claros y sobre todo con una integración entre las diferentes instituciones, con diferentes especialidades, con diferentes regiones, con pues realmente una visión integral y de largo plazo de cómo conservar, proteger y aprovechar estos recursos y que al final de cuentas esto se refleje en beneficio hacia los agricultores. Entonces, pues aquí los retos es que podamos tener políticas públicas claras, específicas en recursos fitogenéticos, en lugar de estar dando ahí pues, pues palos por todos lados, ¿verdad? La ley de maíz nativo y ahora vamos a meter acá los derechos del agricultor y realmente pues le estamos dando la vuelta a lo fundamental. Lo que se requiere es un instrumento específico en materia de recursos fitogenéticos y pues no solamente la regulación, sino pues cómo vamos a acompañar de estrategias y de creación de capacidades en un tema que debe ser fundamental para México. Con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y estoy a sus órdenes para comentarios, preguntas, dudas, inquietudes y quejas no, porque pues afortunadamente ya no estoy en el gobierno. Ah, no es verdad. Eh, Gracias, muy amables. Muchas gracias, ingeniera. Voy a leer algunas de las preguntas que se están haciendo llegar a través del chat. Son unas 5, pero creo que van en la misma línea. Entonces, aquí la primera de uno de los investigadores a los que usted hacía referencia, el doctor Alejandro Barrientos, quien nos dice lo siguiente. ¿Cómo promover que se apliquen las reglas para la calificación de semillas en especies de propagación vegetativa como frutales? Ya que existen varias, pero no se hace aparentemente nada al respecto. Camila también dice que si podría desarrollar un poco más el tema de semillas habilitadas, sobre todo cómo es que se abordaría la calidad fitosanitaria en el caso de las que se encuentran en zonas cuarentenadas. Juan Jiménez dice felicidades por su ponencia y sobre la importancia de preservar dinámicamente la riqueza filogenética en el campo mexicano. ¿Cuál es su opinión sobre el mecanismo de protección de maíces nativos? ¿Qué está previsto en la Ley Federal para el fomento y protección del maíz nativo? Las llamadas áreas geográficas en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción de razas de maíz nativo. Sergio Ricardo Hernández también dice, buenas tardes, muchas felicidades a la ingeniera Molina por su excelente presentación. En su calificada opinión, considera que México debería ser parte en el TIRFA y por qué. ¿Cuál es su opinión respecto al protocolo de Nagoya ante su intersección en el régimen jurídico de los recursos fitogenéticos? ¿Cuál considera que es el principal reto del Estado mexicano para la implementación adecuada de la política nacional en estos temas? Camila también nos señala aquí en el proyecto de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales, cómo se aborda el tema de la derivación esencial. Es decir, se podría seguir usando las variedades ya registradas y mejorarlas, y si de hacerlo eso, si tendría alguna penalización o sanción, ¿no? Creo que este tema ha sido de mucha preocupación, si la práctica de algunos mejoradores actuales que usan los materiales para generar nuevas variedades podría seguirse dando, ¿no? Y bueno, aquí Rocío dice que ante los retos que afronta la industria semillera, si hay en el contexto regulatorio actual, si es suficiente para el país. Creo que esto hizo referencia a lo largo de la ponencia usted, ¿no? Esas son las preguntas y comentarios que están en el chat. Muchísimas gracias. Pues buenísimas las preguntas. Iniciaré, y bueno, saludando ahí al doctor Barrientos, qué gusto. En el caso de las reglas de frutales, creo que es donde es mucho más relevante el impulsar los organismos de certificación. La verdad es que no se tienen las capacidades suficientes de personal, de recursos, de infraestructura, en fin, para que sea la autoridad quien solvente esto. Pues nos costó 50 años generar experiencias en cultivos agrícolas
Y cuando hablamos de material de propagación, salvo en el caso de la papa, que ha sido la única especie que se ha venido manejando, pero cuando hablamos de plántulas o de esquejes o cualquier otro tipo de estructura, pues ha habido algunas experiencias con cocotero, pero realmente han sido pues muy limitadas. Entonces creo que es donde resulta mucho más relevante el que pueda haber organismos de certificación. Se intentó hace algunos años a través de universidades que pudieran tener pues laboratorios, personal y demás, y tratar de crear unidades de certificación de las propias universidades. Creo que ese es un área de oportunidad. Así lo hacen algunas universidades en Estados Unidos que tienen pues como su agencia un tanto independiente para evitar cualquier problema de conflicto de interés, pero sí pues como que una unidad especializada en ofrecer este tipo de servicios de certificación de calidad. Creo que esa es una posibilidad, porque realmente ha sido poco. Y creo que también es poco porque no solamente por la falta de experiencia y de conocimientos tal vez, sino pues simplemente también por la falta de interés de los propios demandantes, ¿verdad? Entonces, en la medida que no se exija el propio agricultor de decir, bueno, lo que voy a establecer, quiero saber, primero si es legal, porque hay muchos que dicen, ay, pues me lo vendieron pirata y yo ni sabía, ¿verdad? Entonces, bueno, primero si es legal, luego si cumple con cuestiones fitosanitarias, que en eso, bueno, se ha avanzado un poco, ya muchos tratan de que sus materiales de algunos frutales por lo menos tengan una certificación fitosanitaria, pero eso no es suficiente. También ha habido pues experiencias en donde pues después de luego en una especie que tarda varios años en llegar a su pleno desarrollo, y cuando ya queremos aprovecharlo, pues resulta que nos dieron otra cosa que no era, ¿no? Y entonces, bueno, pues no cumplimos con la calidad genética. Entonces, creo que debe ser una demanda del propio sector, de los propios productores de este tipo de cultivos, y pues tendrá que desarrollarse, en mi opinión, un organismo externo, porque por parte de la autoridad yo lo veo complicado, del organismo oficial, diré más bien. La parte de las semillas habilitadas, dependiendo de en el caso voy a hablar del caso de trigo, que ha sido pues el más documentado desde hace pues 20 años, ahora sí que antes de que existiera esta categoría en la ley, y lo que se hizo, pues no existía esta categoría, simplemente pues era un seguimiento que se daba de manera permanente para garantizar la calidad de los materiales, y dependiendo de la incidencia que se tuviera en cada ciclo, se iba aceptando un cierto rango, ¿verdad? Muy bajo de esporas, y considerando que no iban a salir de esa zona. Pero al final de cuentas se necesitaba semilla, y para así tener un control, para no decir, pues como no se puede, pues no importa si tienes de 0 a 5 esporas o si tienes 1000, ¿no? Sino que pudiera haber de todas maneras un control. Entonces ese es como el objetivo principal, el poder cubrir requerimientos muy específicos, sobre todo locales o regionales, respecto a alguna particularidad. Y bueno, en este caso, dado que no pueden salir las semillas de esta zona por estar cuarentenada, aun cuando tengan 0, pero pues bueno, poder tener una alternativa de garantía de calidad para los productores, buscando las mejores semillas disponibles. En el caso de lo de la protección del maíz nativo, pues bueno, el problema cuando surgen buenas ideas, pero con presiones políticas, es que no nos dimos el tiempo de analizar un documento que realmente pudiera atender el tema de los maíces nativos. Actualmente lo principal que establece esta ley es crear un consejo y crear pues como directorios de productores, que pues qué bueno, pero no se ve que esto en la práctica se vaya a reflejar en estrategias que realmente contribuyan a la conservación de los maíces nativos. Lo que se hizo dentro del programa del SINAREFI fue establecer programas de custodios en donde se les daba un apoyo, digamos que como para compensar que el agricultor pudiera tener tal vez mayor rendimiento y por tanto mayor ingreso con un material mejorado. Se les daba un cierto apoyo,
pues no diría como incentivo, pero pues nada más como para dar un balance y decirle, bueno, tú sigue manteniendo tu material nativo y vas a tener este apoyo adicional. No solamente en recursos, sino en otro tipo de cosas. Fue desde apoyos en infraestructura, algunos muy sencillos y nada costosos. A veces solamente el reconocimiento moral era ya algo sumamente valioso, el ser reconocido como custodio, como el guardián de una cierta raza de maíz. Eso a veces era ahora sí que invaluable, ¿verdad? Más allá del recurso. A veces eran apoyos en infraestructura, pero hace falta mucho más. Hace falta verificar que haya una representatividad en los bancos de germoplasma, que se caractericen todos estos materiales, generar también conocimiento alrededor, porque una de las debilidades que tiene esto es que los expertos que pueden identificar ciertas razas de maíz, pues son muy pocos, ¿verdad? Les decían los 4 fantásticos porque eran 4, bueno, a lo mejor son 5 o 6, pero no más. Entonces es muy importante que ese conocimiento se transmita a grupos especializados, que se documente, que se escriba, que se vaya vinculando a temas pues ya también de marcadores moleculares, que no es muy sencillo porque la propia naturaleza de los maíces nativos pues es que sean diversos, y eso es lo que dificulta también el describirlos y demás, por eso es que no es tan sencillo, pero creo que son mucho más las estrategias que se requieren. El establecer áreas geográficas, pues creo que es un primer punto, pero no es tan definitivo. Hace algunos años se hizo un programa por parte de la Profepa y, por ejemplo, se incluyó algunas delegaciones del Distrito Federal. Y bueno, yo vivía en una, entonces yo podría ir y haber obtenido ¿verdad? Me llevaba una mazorca y decía, pues yo tengo maíz nativo y me hubieran dado ahí un apoyo económico, ¿no? Entonces, ese puede desvirtuar, a final de cuentas, los esquemas y que no le lleguen los apoyos o los incentivos a quienes queremos. En lo personal, pues me ha tocado coordinar la obtención de una marca colectiva que se llama Mil País, que está a cargo de una asociación civil que se llama ProMaíz Nativo, en la que participan investigadores de diferentes instituciones, asociaciones de agricultores, investigadores de diferentes disciplinas, sociólogos, antropólogos, especialistas en alimentos, en fin, algunos también comercializadores y chefs, ¿verdad? Gastrónomos. Y la intención es cómo armamos un esquema en el que cuando observen la marca colectiva, sepan que hubo un proceso detrás en el que se garantiza que realmente se trata de maíz nativo, porque el agricultor está produciendo de manera tradicional y porque el maíz es acorde a la definición de una cierta raza. Es complejo porque siempre se habla de 60 razas que tenemos, pero lo que no nos dicen es que de cada raza pues hay diferentes variantes de colores, y entonces hay una gran diversidad, y al mismo tiempo a veces pareciera que solo porque no compraron semilla es un maíz nativo, lo cual es erróneo. Entonces este concepto de maíz nativo es complicado. Actualmente hay un proyecto de norma mexicana porque también se impulsó mucho que en la norma del maíz, ¿cómo se llama?, de productos de maíz y la tortilla, se incluyeran los maíces de colores. Yo en lo personal no estaba de acuerdo porque sería tratar el maíz nativo como si fuera un commodity. Entonces es cuando hacemos que se pierda el valor. Si decimos que es lo mismo tener maíz azul que un maíz de lo más industrial que se imaginen, o un maíz rojo, pues bueno, entonces rompemos el esquema de lo que queremos proteger. Entonces es muy importante, creo que poder tener una visión muy amplia, pero pues es bastante complejo. Y esto lo vinculo con lo del Tratado Internacional. Fíjense que hace, pues, como 15 años, ¿verdad?, que se hizo este primer análisis de si México debía incorporarse. En aquel entonces, creo que fue hace más, no estaba clara la posición de los centros internacionales, y estando el CIMIT en México, pues esto causaba mucha inquietud porque podía ser que nosotros aceptáramos reglas muy estrictas y alguien dijera, pues mejor se la pido al CIMIT y es más fácil. Actualmente esa situación es distinta.
los centros internacionales todos en el mundo se han acogido al tratado internacional y por tanto tienen que seguir las mismas reglas. También México pues es distinto, ahora tiene mucho mayor experiencia, tenemos pues un informe nacional muy reciente en donde se hace este diagnóstico de cómo estamos actualmente en esta materia. Pues antes no había ni dónde estudiar este tema, ahora pues hasta Chapingo tiene, ¿verdad?, esta especialidad, o sea, hemos ido construyendo capacidades, tenemos bancos de germoplasma, tenemos el Centro Nacional de Recursos Genéticos, tenemos sistemas de información, creo que hemos ido avanzando, no es que ya podemos sentarnos a dormir porque además no tenemos regulación. Me preguntaban también el protocolo de Nagoya, pues el principal problema es que suscribimos el protocolo y no tenemos ley nacional. Entonces, en la práctica, pues estamos muy preocupados porque nuestros maíces nativos y todo, pero al final cualquiera se puede llevar lo que quiera, sean cactus, sean maíces o sean lo que sea, y no tenemos ninguna regulación que lo impida. Entonces creo que eso nos debería preocupar más y por eso mi insistencia en que necesitamos un instrumento específico. De la industria de semillas, pues yo creo que el sector semillero en México es bastante extenso. Considero que es, no diría que es muy fuerte, pero es bastante sólido. Y no es muy fuerte porque muchos pues no acuden a esquemas, por ejemplo, de certificación de calidad y tampoco registran variedades, en fin, están un poco como, no en el margen de la legalidad, porque pues están dentro de la ley, pero sí sin querer adoptar como los esquemas más formales como para pues hacerse la vida más sencilla. Y creo que ese no debería ser el propósito. Creo que necesitamos ir avanzando y convertirnos en un país que vaya salvando estas limitaciones y estas deficiencias que tenemos, por lo menos desde el punto de la calidad de semillas. Ya hay muchos otros retos que tenemos que enfrentar y si pues empezamos con una semilla que quién sabe qué calidad tenga, pues de entrada como que no estamos dando los pasos en la dirección correcta. Entonces, creo que sí se requiere una mayor integración. Actualmente hay 2 asociaciones de semilleros pues bastante complementadas, digamos, muy activas, muy participativas. Siempre dicen que la de los grandes y la de los chicos, pero pues no, la de los grandes hay grandes, medianos y chicos, ¿verdad? Y la de los chicos, pues no todos son tan chicos, entonces simplemente son a lo mejor por diferentes espíritus, ¿verdad?, de asociación, pero a final de cuentas debe haber un interés común que es que el agricultor tenga acceso a mejores semillas. Entonces creo que no creo que haga falta otra industria, otra empresa o una productora nacional. Creo que lo que hace falta es armar la vinculación entre quienes generan variedades y quienes tienen las capacidades de producirlas, de comercializarlas y demás. Y bueno, creo que nada más me falta la de las variedades esencialmente derivadas. Este es un concepto complejo de entender y sobre todo porque las definiciones legales pues a veces no nos aclaran lo suficiente. Esto a nivel internacional se está trabajando todavía en un documento de notas explicativas que literalmente es lo que quise decir es esto. Hay todavía sigue siendo un tema vigente porque algunos están yendo más allá de la interpretación, que es el caso de México, porque tratando de proteger, pues puede ser que nos vayamos justo en el sentido que no queremos. Lo cierto es que el convenio internacional, porque bueno, el otro es un proyecto de iniciativa, ¿verdad?, pero lo que dice el convenio internacional es que una variedad protegida puede ser utilizada como base del mejoramiento si el resultado es suficientemente distinto. Estamos hablando de otra variedad ya nueva, ¿verdad? Y no necesitamos el permiso del primero, no necesitamos nada, sino que simplemente se puede proteger y explotar y tal. Si la nueva variedad es casi igual a la original, yo a veces pongo el ejemplo, pero a veces no es tan bueno, pero de una versión de maíz blanco y maíz amarillo, en donde todas las demás características son idénticas, ¿verdad? O casi iguales, porque genéticamente es complicado que sea idéntico. Pero bueno,
a ojo de un productor no va a distinguir la diferencia más que uno es amarillo y el otro es blanco, y esto se consigue a través de mejoramiento convencional. Como estamos aprovechando todo el desarrollo previo de la variedad inicial, y que esta variedad inicial tiene que estar protegida. Eso es algo que habrá que insistir en, porque ahora se puso una definición de variedad inicial, pero no dice que la variedad deba estar protegida, entonces puede usar un criollo, y sí, por eso les digo que a veces las buenas intenciones necesitan acompañarse de los abogados y de genetistas y de gente que conozca de los temas. Entonces, esta variedad inicial debe estar protegida, y la variedad derivada, pues se llama derivada porque tiene una coincidencia, pero no es que llegó a ese resultado de manera azarosa, es que utilizó ese material tratando de mantener las características morfológicas, fisiológicas, de adaptación, comerciales, de esa variedad inicial. Y por eso es que se busca que se le dé ese reconocimiento. Muchos se van por el tema de los transgénicos, pues se los voy a poner así. Yo tengo una variedad de maíz protegida, chapinguera, después de 20 años de investigación, y luego viene una transnacional y le pone un gen. Conforme la Ley Federal de Variedades Vegetales vigente, esa es una nueva variedad y no tiene que pagarle, pedirle permiso, ni darle las gracias. El concepto de variedad esencialmente derivada busca que si esa empresa le pone un gen a mi material, yo tengo derecho a compartir o por lo menos a negociar, ¿verdad? Porque no es, el requisito es para comercializar, y es donde se requiere el permiso del obtentor de la variedad inicial. Entonces, si yo quiero comercializar ese material, necesito sentarme con el generador de la variedad inicial y decirle, oye, quiero usar tu variedad y vamos a llegar a algún arreglo. Entonces, realmente el concepto de variedad esencialmente derivada tiene muchos más beneficios, porque lo que busca es equilibrar el mejoramiento convencional con las técnicas de biotecnología. Y en realidad las discusiones es respecto a qué tan diferente debe ser o qué tan valiosa debe ser la diferencia. Y en eso están las discusiones, de decir, bueno, ahorita yo les decía, pues un maíz amarillo y un maíz blanco. Alguien va a decir, no, pues ya es algo diferente porque el color amarillo es algo completamente innovador y ya no necesito el permiso de aquel. Y otros diremos, no, pero pues todo lo demás es parecido. Y entonces ahí es donde están las discusiones de si una mutación puede ser suficiente, si ahora con las nuevas técnicas de fitomejoramiento, donde pues la cuestión es a nivel de edición de genes, ¿verdad? Si esto es suficiente o no como para considerar una variedad esencialmente derivada. Y donde México se está yendo un poco más allá es porque dice que la autoridad es la que va a definir con qué metodología se va a hacer, cómo va a ser, y que la autoridad lo va a decidir. La opinión general en el mundo es que esa es una cuestión que tiene que demostrar el obtentor, ¿verdad? Que será una cuestión de los propios obtentores los que acrediten ante la autoridad de si eso, si no es, porque si es una cuestión de la autoridad, entonces la autoridad es la que tiene que poner, pues desarrollar las tecnologías, los laboratorios, y etcétera, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí nos veremos en aprietos tal vez en el futuro, pero bueno, porque además tienen que ser metodologías que van evolucionando todo el tiempo, específicas, y que hay para un cultivo, pero a lo mejor para otro no, en fin, todavía hay mucho, mucho que hacer, pero a nivel de concepto, para fines de la ley, pues digamos que es en estos conceptos. Perdón que me extendí mucho en las respuestas, pero creo que cubrí todas. Si me faltó alguna, pues ahí no, parece que está señálala bien. ahorita. Por aquí estaba también Diego Rizzo, que te manda a saludar, y preguntaba cómo se considera hoy en México una variedad resultante de edición génica que cambia uno o dos genes. Creo que es lo que abordó en esta parte final. Pues muchas gracias, muy clara y muy precisa la explicación, ingeniera. De mi parte, pues agradecer que nos haya ilustrado con esta charla en esta tarde. Y bueno, pues no sé, doctor Aguilar, doctor Santoyo, si tienen algún comentario. Yo nomás agradecer a Enriqueta, mucho gusto volverla a encontrar, y que gracias por compartirnos toda tu experiencia, Enriqueta. Igualmente, Enriqueta, muy amable y muy bondadosa al compartir tantos conocimientos y puntos de vista. Gracias, Enriqueta, y muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde.
Gracias.